La democracia es un sistema político que se basa en los principios de libertad individual e igualdad ante la ley. Para que un régimen se pueda considerar democracia, debe cumplir al menos con estos requisitos. Uno de ellos es la división de poderes. Para que el poder no se concentre en una única persona o en una única institución, podemos subdividirlo en tres partes, tal y como se estableció desde la Ilustración. En primer lugar, tendríamos el poder legislativo, que tiene como principal misión redactar y aprobar las leyes. Son los representantes elegidos mediante sufragio por el pueblo los encargados de aprobar estas leyes. El poder judicial, su función es administrar justicia y hacer cumplir las leyes. Y en tercer lugar, el poder ejecutivo. Su función es la de aplicar las políticas y las leyes, así como velar por el buen funcionamiento del Estado, organizar y dirigir sus gastos. El poder ejecutivo está representado por un presidente y por su gobierno. Es fundamental en una democracia la participación política del pueblo. En los sistemas democráticos, la soberanía reside en el pueblo, es decir, son los ciudadanos y ciudadanas quienes eligen a sus representantes políticos y pueden tomar partido en el funcionamiento democrático. Esta elección se realiza a través de un sistema electoral denominado sufragio universal, por el que todos los ciudadanos mayores de edad, sin ningún tipo de discriminación, tienen derecho a voto. En democracia, la ciudadanía elige a través de su voto a sus representantes en las instituciones políticas de la administración territorial. En el caso de España existen elecciones municipales, autonómicas, legislativas y europeas. Además, se pueden celebrar elecciones extraordinarias, denominadas referéndums. A través de ellos se realiza una consulta a los ciudadanos sobre una cuestión concreta. Además de poder elegir a sus representantes, es también una característica democrática el derecho a ser elegibles. Son los partidos políticos los que vertebran la participación del pueblo. Las democracias suelen ser multipartidistas, es decir, existen diferentes partidos políticos que buscan el voto de la ciudadanía durante la celebración de elecciones. Para ello presentan candidatos y un programa de gobierno en el que ofrecen sus propuestas políticas, sociales, culturales, económicas, etc. Los partidos responden a diferentes ideologías. Cuando alcanzan el poder estatal, regional o local, gobiernan durante un periodo de tiempo determinado, que en España es de 4 años. Por su parte, aquellos partidos que no están en el poder ejercen la oposición, supervisando y controlando la acción del gobierno. Los sistemas democráticos deben defender un conjunto de libertades individuales que constituyen los derechos de la población. Entre estas libertades se pueden mencionar el derecho a la vida, la libertad de expresión o la libertad de reunión, entre otros muchos. Sin embargo, no todos los países democráticos garantizan de igual modo estos derechos. Muchos de estos derechos individuales, que se defienden en las diferentes democracias, vienen recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento aprobado por la ONU en el año 1948. Dependiendo del grado de implementación de estos principios que hemos comentado, los regímenes democráticos se pueden clasificar en cuanto a la consolidación y extensión de los derechos y deberes de la ciudadanía. Así podríamos encontrar democracias estables y consolidadas, como los estados pertenecientes a la Unión Europea, o democracias poco estables o poco consolidadas, como por ejemplo el caso de Rusia o de otros países de la Europa del Este. Por otra parte, aquellos regímenes que no cumplen con estos requisitos podríamos considerarlos como no democráticos. En principio, se podría decir que la democracia es uno de los regímenes políticos más extendidos en la actualidad. No obstante, existen otros regímenes no democráticos. En ellos, los partidos políticos están prohibidos o, por el contrario, existe un único partido que gobierna de forma autoritaria. Además, los derechos de la ciudadanía, la separación de poderes o la igualdad ante la ley no están del todo garantizados o se encuentran muy limitados. Entre los principales regímenes no democráticos podríamos encontrar los siguientes. Regímenes teocráticos son regímenes en los que la legitimidad del poder proviene de principios religiosos. En estos estados, el poder lo ejercen autoridades religiosas y los libros y textos sagrados son la base de las leyes. Tampoco podemos afirmar que exista una clara división de poderes. Los regímenes comunistas en la actualidad son pocos. Los países que están gobernados por este tipo de regímenes se caracterizan porque todas las decisiones se canalizan a través de un único partido, que controla los órganos del gobierno y administra otros aspectos de la vida cotidiana. Las monarquías no parlamentarias o absolutas
son aquellas en las que un rey o algún tipo de cargo similar gobierna de forma absoluta, concentrando en él todos los poderes del Estado. El origen del soberano es mediante un sistema de sucesión. Por otra parte, tendríamos las dictaduras militares o presidencialistas, donde las libertades están muy restringidas y el poder se encuentra concentrado en una élite militar o política. Las dictaduras militares suelen caracterizarse además porque su origen suele ser mediante un golpe de Estado propiciado por la fuerza de un ejército, mientras que las presidencialistas se pueden dar mediante una subversión de las instituciones una vez que se ha alcanzado el poder de forma legítima.